Char, ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. bien vos, Todo en orden. me alegro. Bueno, Bueno, gente, cuando quieran, estamos en condiciones, eso ya si querés arrancar, te dejo la pantalla. dale, perfecto. Listo, todo tuyo. Bueno, gente, tengo que comenzar porque después, para no correr al final con los casos prácticos. Bueno, hoy venimos a hablar de artículo 89. ¿Por qué es importante el artículo 89? Bueno, es importante porque aplica a todos los sujetos del impuesto a las ganancias y encima en este periodo fiscal, que es el 2019, es un periodo fiscal bastante especial porque todos sabemos que el ejercicio que cerró en diciembre de 2019 superó el parámetro del 30% de inflación. De hecho, en 2019 la inflación fue del 53%. Quiere decir que es un ejercicio al cual le tenemos que aplicar ajuste por inflación impositivo. Aunque ustedes no lo crean, si bien el A por impositivo tiene objetivos totalmente diferentes al artículo 89, actual artículo 93, tienen un mecanismo que empalman. ¿Qué quiere decir esto? Que para aplicar A por I tienes que tener en cuenta el 89 y para aplicar el 89 tienes que tener en cuenta el A por I. En cambio, si el ejercicio 2019 de enero a diciembre no hubiese sido un ejercicio donde, o sea, si la inflación de 2019 no hubiese superado el 30% en la inflación anual, no hubiéramos aplicado ajustes por inflación impositivo. Entonces el 89 aplicaría de todos modos, pero aplicaría de manera normal. ¿Por qué? Porque cuando estás frente a un ejercicio que aplica por I, el 89 cambia. Este es el motivo por el cual estles hoy. Déjenme decirles, voy a desarrollar todo el tema, voy a ir a casos prácticos y le voy a responder todas sus dudas. Pero por favor tengan paciencia y déjenme desarrollar toda la temática. Bien. Vamos a comenzar con un PowerPoint. Bueno, todos sabemos que la inflación es el aumento constante del nivel de precios de los bienes y servicios de una economía, básicamente generado por un fenómeno económico llamado emisión descontrolada de la masa monetaria. Cuando hay emisión descontrolada de la masa monetaria y no hay crecimiento del PBI, eso trae inflación. Y la inflación nos trae efectos económicos indeseados en toda la economía y en nuestro patrimonio. Fíjense en lo siguiente, todo sujeto, dije todo sujeto, ¿qué quiere decir? Que una persona jurídica, como una sociedad de capital o una sociedad de personas o una persona física, sujeto a empresa, una persona física sin llegar a sujeto a empresa, o sea, todo sujeto siempre tiene un patrimonio. Ese patrimonio se forma por la diferencia de activo menos pasivo. Bien, ese activo y ese pasivo lo podemos descomponer de acuerdo a su naturaleza. ¿En qué? Y en monetario y no monetario. Fíjense que en este curso de hoy, los rubros de arriba no nos importan en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque los activos y pasivos monetarios, si bien generan un resultado directo por exposición a la inflación, lo cierto es que el artículo 89 no se encarga de ellos. El que se encarga de ellos es el A por impositivo. Entonces, como el A por impositivo se encarga de los de arriba, nosotros tenemos que centrar nuestra vista en los de abajo. Y básicamente los activos no monetarios. Fíjense que los activos monetarios como caja y banco generan pérdida por exposición a la inflación, mientras que los pasivos monetarios generan una ganancia por exposición a la inflación. Pero lo importante es, de estos dos se encarga el ajuste por inflación impositivo. Y como se encarga el ajuste por inflación impositivo, nosotros simplemente nos vamos a remitir a lo que son los no monetarios. ¿Cuál es el ejemplo típico por excelencia de activo no monetario? Y yo siempre digo los bienes de uso, pero no son los únicos, porque también tenemos bienes intangibles, activos financieros variables, entre otros. Fíjense en lo siguiente, que los activos no monetarios, si bien no generan un resultado directo por exposición a la inflación, sí generan una distorsión de la base imponible del impuesto a las ganancias. ¿Por qué no generan un resultado directo por exposición a la inflación, por ejemplo, un bien de uso? Y porque su valor intrínseco no se ve alterado por las variaciones del poder adquisitivo. Quiere decir que su valor se mantiene
su valor, o sea, su valor intrínseco, su valor, el valor propio de ellos se mantiene, más allá que en la economía haya un proceso inflacionario. Esto hace que en el corto y en el largo plazo, el día de mañana cuando vos lo quieras vender, siempre vas a considerar su precio de mercado. Y como siempre vas a considerar su precio de mercado, se autodefiende. Ojo, que dentro de los activos no monetarios hay un rubro muy especial llamado bienes de cambio. Los bienes de cambio son no monetarios. Pero la ley del impuesto a la ganancia le da un tratamiento muy especial. ¿Está bien? Los bienes de cambio, si bien son activos no monetarios, no tienen el régimen de protección del artículo 89. Tal vez ustedes se pregunten, ¿y por qué no tienen la protección especial? Y porque hay otros mecanismos que la ley le otorga. Luego voy a hablar un poco de este tema, de por qué los bienes de cambio no están en el 89. ¿Está bien? Bien. Entonces, dentro de los activos no monetarios, básicamente vamos a tener los bienes de uso, los activos financieros variables, que luego voy a desarrollar este tema, bienes intangibles, y tenemos propiedades de inversión, entre otros. Bien. Yo lo que quiero decir que fíjense en lo siguiente, que cuando vos tenés inflación y tenés un activo no monetario como un bien de uso, lo tomo como ejemplo, nada más, podría haber tomado otro como acciones. Cuando vos tenés bienes de uso y estás frente a un proceso inflacionario, tenés un problema. ¿Por qué? Y fíjense en lo siguiente. Yo por favor les pido que me acompañen un minuto al pizarrón. Si son tan amables. Voy a cambiar de cámara. Bien. Lástima que la vista... denme 2 segundos que me mande una macana. Bien. Doy por sentado que todos están viendo en pantalla completa el pizarrón, ¿no? Bueno, esperemos que así sea. Miren esto. Sí, se ve bien. Perfecto. Miren qué interesante y qué apasionante es esto. Todos sabemos de que si vos querés liquidar cualquier periodo fiscal, vos siempre tenés que empezar con la variable ingresos, que la podemos llamar ventas. Luego vas a tener otra variable llamada costo de la mercadería vendida, para llegar a un resultado bruto. Luego vas a tener todas las variables llamadas gastos deducibles. Dentro de los gastos deducibles tenemos una variable llamada amortización. Y por último vamos a tener el resultado de la venta. Fíjense qué interesante es este tema. O sea, más allá que vos seas una persona física o persona física sujeto a empresa o no sujeto a empresa o una sociedad de capital, en líneas generales, si sos un sujeto residente, la ley del impuesto a la ganancia busca de alguna manera u otra gravar este resultado, mejor dicho, resultado de la venta, resultado impositivo vamos a llamarlo, este resultado impositivo. ¿Qué líneas generales se compone de esta manera, más allá de la técnica que vos utilices? Frente a un proceso inflacionario, fíjense lo siguiente, que esta variable, llamada ingresos o ventas, tiende siempre a subir durante el ejercicio. Fíjense en el periodo fiscal 2019. En enero de 2019 ustedes iban al supermercado y compraban bienes por un determinado precio. Pero ese mismo precio, de enero a diciembre, varió sustancialmente. Y porque cuando hay inflación, todos los bienes y servicios, el precio de la mayoría de los bienes y servicios tienden a subir. Quiere decir que en el impuesto a la ganancia, cuando vos quieras hacer esta liquidación, esta variable tiende a subir siempre a lo largo del ejercicio. Entonces, fíjense de que la variable ingresos o venta es una variable que tiende a moldarse a lo que es un valor de mercado. ¿Por qué a un valor de mercado? Y porque cuando la inflación sube los precios, y los precios en líneas generales tenderían a seguir la inflación. Pero, ¿qué sucede con el resto de las variables? El resto de las variables tenemos un problema. ¿Por qué? Y fíjense en el caso de las amortizaciones. Si vos compraste un bien antes del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018, y salvo que hayas optado por el revalúo, esta amortización va a ser histórica. Entonces fíjense qué interesante, que a lo largo de los ejercicios, esta variable llamada ventas va a tender a subir incesantemente, mientras que la amortización se va a mantener constante. Y vos decís, ¿es lógico que la amortización se mantenga constante frente a la variable ingreso que se incrementa incesantemente? La realidad es que no es coherente. ¿Por qué no es coherente? Y
porque la variable amortización debería ir actualizándose con la inflación del ejercicio, de modo tal que este resultado sea un resultado real y no un resultado inflacionario. Por eso es que ya con los bienes de uso vemos claramente de que la inflación nos genera una distorsión en la base imponible. ¿Por qué? Porque esta base imponible está compuesta por ingresos que tienden a moldarse a los precios de mercado, pero tenemos una amortización que quedó congelada porque quedó en histórica y no tiende a seguir los precios de mercado. Entonces, al final del día, vamos a tener lo que se denomina un resultado que no es real, es un resultado nominal y estamos grabando ganancias inflacionarias. Tal vez nos preguntemos, ¿y qué pasa con el resto de los activos? El resto de los activos también genera una distorsión impresionante. Porque fíjense en lo siguiente, si yo estaría acá en el ejercicio 2017, ¿no? Y yo vengo acá y digo, bueno, voy a comprar aquí, acciones por 1.000 pesos. Vos decís, bueno, las voy a vender en 2017 y también las voy a vender las voy a vender acá en 2017. En octubre de 2017 las voy a vender. Mi pregunta es, de 2017, acá estamos en 2017, de febrero de 2017 a octubre de 2017, donde vos vas a vender, ¿hubo inflación? Y todos sabemos que estamos en Argentina, hubo inflación. Entonces quiere decir que vos, independientemente del valor intrínseco de este activo, vas a buscar de que tu precio de venta equipare en cierta medida la inflación. No lo vas a vender a 1.000, porque ese fue el precio de costo, y encima es un precio de costo de febrero de 2017. Seguramente digas, no, voy a considerar la inflación. Suponete que el precio de venta lo fijas en 3.000. Sí. ¿Cuál es el resultado de la venta? Y este bien no tendría actualización. Sería 1.000. Entonces quiere decir que el resultado de la venta es 2.000. Vos decís, pero pará, este resultado de la venta no es un resultado real, es un resultado que está claramente visado por la inflación. ¿Por qué? Y mientras que a la variable de precio vos consideraste la inflación de febrero a octubre, el costo representa un valor de febrero de 2017 que no se actualizó. Entonces quiere decir que si yo podría actualizar este costo de febrero a octubre, seguramente no tendría 1.000, tendría 1.000 más la inflación, con lo cual el resultado de la venta tendería a bajar y yo terminaría teniendo un resultado real. Pero lamentablemente, como no puedo actualizar esto, me queda a mí, y este resultado de la venta, tengo un resultado de la venta que no es real, sino que es claramente inflacionario. Y ese fenómeno sucede con todos los activos no monetarios. El día que yo los vaya a vender, voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque en el precio de venta, denme 2 minutos que estoy cambiando de cámara. En el precio de venta, vos vas a considerar la inflación, pero en el costo no. Ya sea que vendas un bien de uso, mueble, inmueble, una propiedad de inversión, un activo financiero variable. Entonces, como estos bienes en el costo computable no vas a considerar la inflación, pero sí en el precio, hagan la ecuación. ¿Qué me queda al final? ¿Un resultado real? No, me queda un resultado que no refleja la realidad. Quiere decir que voy a tener una ganancia inflacionaria que el impuesto me va a grabar. Y en amortizaciones el fenómeno viene dada, esa distorsión viene dada, ¿por qué? Y mientras los ingresos de mi balance tienden a subir, mi amortización impositiva tiende a ser constante, porque no tiene actualización. Entonces, no siga la inflación. Entonces, esto genera una brecha, y esa brecha se llama ganancias inflacionarias. Entonces, ¿por qué está el 89? El 89 está para evitar la existencia de ganancias inflacionarias en el balance. Entonces, fíjense qué interesante. No estoy hablando de activos y pasivos monetarios, como vimos en el curso de Apori. Estoy hablando de activos no monetarios. Pues si generan un resultado directo por exposición a la inflación, la respuesta es no. No generan un resultado directo, pero sí tienen incidencia en la base imponible del impuesto. ¿Por qué? Porque al mantenerse en valores históricos, mientras mis ingresos o ventas tienden a igualar la inflación, me generan ganancias inflacionarias. Yo debería poder actualizar esos costos de los activos no monetarios a fin de que cuando se imputen al resultado impositivo, ya sea mediante amortización o mediante costo de venta cuando los vendo, estén actualizados a fin de compensar
la variable venta que tiende a igualar la inflación. Bien, acompáñenme un segundo. Entonces fíjense de que estos activos no monetarios producen una desactualización de la base monetaria cuando no tienen un régimen de actualización. Por eso es que la incidencia la vamos a ver en dos variables. En la amortización, cuando es un bien de uso amortizable, o en el costo de venta. Por eso es que hoy estamos acá, hablando de artículo 89. Bien, no voy a hablarles de historia, de más está decirlo. Me falta un tema más. ¿Qué pasa con los pasivos no monetarios? Acompáñenme en un minuto al pizarrón. Miren, lo voy a explicar con un simple ejemplo para que vean que los pasivos no monetarios, si bien, ojo, no tienen una protección por el 89, pasivos no monetarios, pero me gustaría mostrarles, así como les mostré que los activos no monetarios vician la base imponible del impuesto a la ganancia, los pasivos no monetarios también lo hacen. ¿De qué manera? Les voy a dar un simple ejemplo con asientos para que vean de qué tiene incidencia. Miren esto qué interesante que es. Suponete que vos contraes por un gasto un pasivo en especie. ¿Cuál sería el asiento? Y suponete que en un ejercicio X, vamos a poner 2018, haces gastos a proveedores a pagar. El típico caso de proveedores en especie es, proveedores no monetarios son los proveedores en especie. Suponete que lo haces por 100.000. Y vos decís, no, pero esto no es una deuda monetaria porque yo combine pagar esto no con activos financieros, sino que combine pagar esto con, suponete que lo vas a pagar con un bien de uso, ¿no? Fíjense qué interesante, porque si vos decís, bueno, voy a cancelar esta obligación, vos decís, bueno, vamos a cancelarla con el bien de uso, que ya es un bien usado, además está decirlo, no es un bien nuevo. Proveedores, vos decís, bueno, lo voy a cancelar al debe, por 100.000. Bien, perfecto. Vos decís, bueno, ¿qué me tiene que salir ahí? Te tiene que salir el valor residual de ese bien de uso. Suponete que en realidad tenés que mandar el costo a columna 1 y la amortización, mejor dicho, el costo al haber y la amortización acumulada al debe. Yo lo voy a hacer por su valor residual, así resumo. A bienes de uso, valor residual, pero vos suponete que el valor residual de ese bien de uso vos lo tenías en 50.000 o en 60.000. Pues sí, acá hay algo que no me cierra, porque mientras la obligación es de ese 1.000, el costo computable que yo estoy dando de baja es 60.000. Bueno, es que la diferencia es un resultado de realización por 40.000 al haber. Y vos decís, bueno, ¿y qué me generó esto? Y esto te generó, sin lugar a duda, un resultado de la realización de este bien de uso. Y mi pregunta ¿es real? No, no es real. ¿Por qué no es real? Y porque fíjense de que yo lo estoy dando de baja por su valor histórico y sin actualización. Entonces, como lo estoy dando de baja por su valor histórico y sin actualización, este resultado que yo estoy calculando por diferencia entre el valor que voy a pagar del pasivo menos el valor residual del bien que estoy entregando, este pasivo de acá abajo, este resultado de acá abajo no es un resultado real, sino que tiene ganancias inflacionarias. Si yo podría, para calcular esto, actualizar el valor residual, el costo computable, bajaría sin lugar a duda el resultado de la venta, tendiendo a ser un resultado real. Pero como no tengo un régimen de actualización para este caso, esto me produce de que tengo un resultado realmente que está muy por encima del real. Entonces, ¿qué produce la cancelación de este pasivo en especie? Una distorsión en la base imponible del impuesto a la ganancia. Y lo mismo sucediera si no, yo no lo voy a pagar con un bien de uso. Contraje una obligación con un proveedor, pero la voy a cancelar con mercaderías. Mercaderías es un bien de cambio, pero recuerden, mercadería es un bien no monetario. Es un activo no monetario. Vos decís, bueno, a mercadería. Pero vos decís, la mercadería en el inventario, ¿por cuánto está? Y suponete que está por, el valor de esa mercadería está muy por debajo del valor, digamos, de mercado. Suponete que vos decís, no, está por 70.000.
Entonces vos la bajás por 70.000 y la diferencia es el resultado de la realización. Y te queda al haber, por 30.000, una ganancia por 30.000. Esa ganancia es real, pasa lo mismo que con la entrega de un bien de uso. No, ¿por qué? Porque acá, la mercadería yo la estoy dando de baja por el valor por el cual figura en mi inventario. Por lo cual, puede ser que este valor no sea un valor acorde al momento en que yo estoy cancelando la obligación. Por lo tanto, me queda en el resultado de la venta una ganancia inflacionaria que yo estoy grabando. Entonces, vayas por un lado o vayas por el otro, siempre, siempre los activos y pasivos no monetarios te distorsionan la base imponible. Ya sea, en un caso, porque cuando amortizás, el valor queda congelado en un valor histórico. Y en el otro caso, cuando realizás un activo no monetario, el costo queda en un costo histórico, mientras que el precio queda en un precio de mercado. Y eso genera ganancias inflacionarias. Y en la cancelación de pasivos en especie, claramente los resultados que está produciendo se alejan al resultado real si yo pudiera actualizar eso que yo estoy entregando. ¿Está bien? Bien. El 89 va a corregir este problema, pero no para los pasivos no monetarios, sino solo para los activos no monetarios. Voy a resumir rápidamente un tema que hoy nos toca, y es que, ojo, rápidamente, denme 5 minutos y termino con este tema. Todos sabemos que desde 1940 a nuestros días ha existido la inflación, siempre. Solo hubo una época que no existió inflación, que fue la época menemista, que fue la década del 90. Yo quiero que ustedes se lleven esto. ¿Cuándo se sancionó la ley del impuesto a la ganancia? Nuestra ley de impuesto a la ganancia nació en 1972. Pero fíjense, y antes de la ley de impuesto a la ganancia, ¿qué había? Y existía algo llamado ley de impuesto a los réditos, que data de 1933. Desde 1933 a 1972 estuvo la ley de impuesto a los réditos. Y esa ley, que era como nuestra ley del impuesto a la ganancia, por decirlo de algún modo, no tenía un régimen de actualización para activos no monetarios. Entonces vos decís, pero qué raro, ¿no? Una inflación galopante desde 1940 en adelante, y encima teníamos una ley del impuesto a los réditos que no tenía un régimen de actualización para activos no monetarios. Y la respuesta es no, no había. De hecho, fíjense, en 1959 se sancionó el primer revalúo impositivo. ¿Por qué? Y ese revalúo buscaba actualizar los activos no monetarios. ¿Qué tenías que pagar? Y un impuesto especial. En 1960 se sancionó el segundo revalúo impositivo, pero esta vez también fue contable. En 1967 el tercer revalúo impositivo contable, y desde 1971 en adelante tuvimos un revalúo contable permanente. Entonces, yo la conclusión que quiero que lleguen es esto, que cuando hay una ley del impuesto a la renta que no tiene un régimen de actualización para activos no monetarios, la inflación hace estrago en los activos no monetarios porque sus valores quedan en valores históricos. Entonces, para que la base del tributo no se vea distorsionada, la ley a lo largo de la historia le dio al contribuyente la posibilidad de aplicar revalúos. Obviamente tenías que pagar un impuesto especial, con lo cual no era gratis. Pero en 1972 se sancionó nuestra ley del impuesto a la ganancia. Déjenme decirles que cuando en 1972 se sancionó la ley de impuesto a la ganancia, esa ley original tenía un régimen de actualización, que no es como el actual, porque luego se fue reformando, pero tenía una protección de actualización para los activos no monetarios. Entonces uno dirá, wow, qué avanzada nuestra ley, al fin reconocieron de que nuestro país es un país inflacionario, por lo cual agregaron un régimen de actualización. Sí, teníamos un régimen de actualización para activos no monetarios, pero quiero que me escuchen bien. Después en el 78 y 85 vino el ajuste por inflación, pero esto es para activos monetarios, activos y pasivos monetarios. Pero escuchen bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo les digo que la ley nació con un régimen de actualización, ¿por qué es que nosotros hasta 2018 nunca lo aplicamos? ¿Saben por qué? Y porque en abril de 1992 se sancionó la ley 24.073, una ley que sigue vigente a nuestros días. Yo siempre hablo de esta ley porque digo, ojo, tened en cuenta la ley 24.073. Hay mucha gente, muchísima gente, que me manda consultas y me dice, ¿puedo actualizar? Mi pregunta es, ¿caes en el 89? No. Entonces no puedes aplicar el régimen de actualización de la ley de impuesto a la ganancia. En la ley del impuesto a la ganancia vos no puedes aplicar ninguna actualización. Ni tampoco la ley de impuesto a los bienes personales. Ni tampoco en la contribución especial sobre el capital de cooperativa.
tampoco en la ley 11.683, que es la ley de procedimientos tributarios, tampoco en el Código Aduanero. No puedes aplicar actualizaciones en materia tributaria nacional al día de la fecha. Tal vez me pregunte, ¿y por qué no? Porque sigue vigente el artículo 39 de la ley 24.073, que congeló los índices del INDEC al 1 de abril de 1992. ¿Qué quiere decir? Que desde 1992 hasta nuestros días, todas las actualizaciones en materia tributaria están congeladas a abril de 1992. ¿Está bien? Por eso es que voy a decir, bueno, en 1972 se creó la ley de impuesto a la ganancia. Los activos no monetarios, como lo viene de uso, vos los podías actualizar a amortización y podías actualizar el costo computable el día que lo venda. Sí, pero eso duró hasta 1992. Entonces va aproximadamente 10 años, porque fíjense, 1972 se sanciona la ley de impuesto a la ganancia. 1992 se sanciona la 24.073, cuyo artículo 39 congela los índices al 1 de abril de 1992. Entonces, fíjense qué interesante. 10 años que pudimos aplicar el régimen de actualización. Después voy a decir, ¿cómo sigue este cuento? Y este cuento va desde 1992, 1 de abril de 1992, hasta 2017. El cuento termina en 2017, porque todos sabemos que en 2017 se sancionó la 27430, que se aprobó por el Congreso de la Nación el 27 de diciembre y se publicó en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017. Esta ley muy importante, no derogó en absoluto, no derogó en absoluto el artículo 39 de la 24.073. Y por eso es que le vuelvo a repetir. ¿Por qué en materia tributaria nacional no podemos aplicar actualizaciones en ningún caso? Y porque tenemos que esta ley sigue vigente. Y de hecho la justicia dijo de que esta ley, la Corte dijo que esta ley es una ley constitucional. No vulnera ninguna garantía constitucional, salvo en el caso de un supuesto de confiscatoriedad, porque en el caso Candy es el único supuesto. Caso contrario, esta ley es legal, dice la Corte. Entonces, como es una ley legal, puedo decir, pero se basa en una mentira, que no hay inflación, y en realidad en Argentina, desde 2001 hasta nuestro día, tenemos una inflación galopante. Sí, es cierto. La ley realmente no contempla la realidad, pero el Poder Judicial no tiene la potestad de cambiar leyes. Esa es una potestad del Congreso de la Nación. El Poder Judicial solo puede revisar su legalidad, y esta ley es legal. Entonces, si la queremos cambiar, tiene que haber una ley del Congreso, ya que el Poder Judicial no puede derogar la ley, a menos que se contraponga a un derecho constitucional. Entonces, esa ley sigue vigente. No obstante, la ley de reforma tributaria estableció dos excepciones en las cuales vos podés cerrar los ojos y decir, no existe el artículo 39 de la 24.073. ¿Cuáles son esas dos excepciones? Uno, cuando se dan los supuestos de aplicación del APOR impositivo, y cuando se dan los supuestos de aplicación del artículo 89, actual artículo 93 de régimen de nuevas actualizaciones. Quiere decir que en todo lo que diga ley de impuesto a la ganancia y hable de actualización, nosotros tenemos que saber que todas esas actualizaciones quedan congeladas al 1 de abril de 1992 y aplica hasta nuestros días. Salvo que se den los supuestos de aplicación del APORI, y ahí se descongelan los índices y podés aplicar el ajuste por inflación impositivo, o cuando se dan los supuestos, de aplicación del artículo 89. ¿Está bien? Y antes, entonces, ¿qué quiere decir qué? Desde 2017 hacia abajo, prácticamente, los activos no monetarios no tienen actualización. Pero voy a hacer algún comentario porque, como bien sabemos, existe algo llamado revalúo impositivo. Pero rápidamente, porque el revalúo es un caso muy especial y nadie prácticamente accedió. Recuerden esto. Desde el ejercicio 2018, si estamos en un ejercicio que va de enero a diciembre en adelante, los activos no monetarios van a tener la protección del 89. Y hacia atrás, bueno, los bienes históricos no tienen actualización. ¿Está bien? Quiero que no tienen actualización, salvo que haya optado por el revalúo impositivo y haya pagado el impuesto especial. Porque si vos optaste por el revalúo, recuerden que el revalúo te reconocía la inflación histórica del bien y hacia futuro te permite actualizar el valor del bien. Entonces, el revalúo impositivo de la ley 27430 tenía un doble esquema. Reconocer la inflación hacia atrás y te permite reconocer la inflación hacia adelante. Pero es un caso muy especial. Tendrás que haber optado por el revalúo.
pero la mayoría de los contribuyentes no optó por el revalúo. Yo escribí un libro de revalúo impositivo, pero claramente debo reconocer de que son casos muy puntuales la gente que optó por el revalúo. La gran mayoría de los contribuyentes no optaron porque el costo de revaluar era muy alto. Los beneficios que te daba la ley de revalúo eran más bien beneficios futuros. Y en Argentina hablar de beneficios fiscales futuros, todos sabemos lo que está pasando con lo que pasó con el blanqueo. Todo el mundo blanqueó y ahora te sacan la ley de impuesto a los bienes personales, una alícuota extraordinaria y te graban lo que blanqueaste. Entonces voy a decir, bueno, no hace falta que hablemos, bueno, de lo difícil que es proyectar en nuestro país. Lo que sí quiero que ustedes se lleven es lo siguiente, escuchen bien, que salvo que hayas optado por el revalúo, vos no podrías aplicar un régimen de actualización para los bienes a los cuales no le aplica la ley de reforma. ¿Está bien? Entonces, 2017 hacia abajo, esos bienes quedan en valores históricos. De 2018 en adelante, ahí entra a jugar el nuevo régimen de actualización, el cual voy a desarrollar de manera detallada, porque la gente cuando hablas de revalúo, de régimen de actualización, piensa que, solo bienes de uso. No, solo en el caso que vende un bien de uso. No. El artículo 89 es tan amplio que aplica a todos los sujetos de impuesto a las ganancias. ¿Sos un sujeto residente del exterior? El 89 te puede aplicar. ¿Sos un sujeto local, residente local? El 89 te puede aplicar. No, pero yo soy una sociedad de capital, una sociedad anónima, el 89 te puede aplicar. Soy una sociedad de personas, el 89 te puede aplicar. No, pero yo soy una persona física que tiene una explotación unipersonal, el 89 te puede aplicar. No, soy una persona física que no soy explotación unipersonal, el 89 te puede aplicar para tus ganancias de primera, segunda y cuarta. Entonces fíjense en que es un régimen amplio. No solo tenemos que hablar de 89 en el marco de renta de tercera. Está bien, tenemos que hablar en un concepto que es macro. Bien, vamos a continuar. Me gustaría detallar esto que alguien me lo observó una vez, que es el caso Candy. Quiero explicarle brevemente esto. Está bien, muy brevemente se lo voy a explicar con el pizarrón, porque algún día me lo observó y yo terminé reconociendo que tenía razón. Si me dan 2 segundos, se lo explico en el pizarrón. Miren esto. Todos sabemos que de 2017 hacia abajo existió el caso Candy. Voy a hablar rápidamente porque no voy a hablar de ajuste por inflación, voy a hablar de 89. Fíjense en esto. Suponete que vos calculás el impuesto histórico. Y yo digo, voy a hacerte los cálculos acá. Es una sociedad de capital. Recordemos que la tasa de una sociedad de capital en un ejercicio como 2017 era, la tasa para una sociedad anónima era del 35%. Bien. Suponete que el impuesto determinado te dio 100.000. Bueno, si el impuesto determinado. Vamos a hablar de ganancia de base imponible 100.000. Entonces, si la base imponible fue 100.000, uno dirá, bueno, ¿y cuánto fue el impuesto? Bueno, el impuesto determinado fue sin lugar a duda 35.000. Bien, impuesto determinado 35.000. ¿Está bien? Bien. Quiero que veas un minuto esto, pero solo un minuto, lo voy a explicar rápidamente porque no me interesa, pero alguno lo debería tener en cuenta. Si vos haces impuesto determinado, 35.000, sobre base imponible, 100.000, y lo multiplicás por 100, esto te da claramente la tasa nominal del impuesto. O sea, la tasa del impuesto te da. Bien. ¿Qué pasaría si yo te digo, bueno, al ejercicio 2017, aplicale el ajuste por inflación impositivo? Aplicale. Hace el estático y el dinámico. Dice, pero no, en 2017 no aplicaba por ahí. Sí, pero aplicalo igual para ver cuánto te da. Y suponete que el A por impositivo de 2017 te da una pérdida de 60.000. Pues sí, pará. Voy a analizar esto, porque esto me puede dar un supuesto de confiscatoria. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si vos haces impuesto determinado, ¿no? ¿Cuánto es el impuesto determinado histórico? Histórico es el de acá. ¿Por qué? Esta es la base imponible histórica sin Apolín. Bien. ¿Cuánto te da? 35.000.
Bien. Dividilo ahora sobre la base imponible, pero toma la base imponible ajustada. ¿Cuánto sería ahí? Tendría que hacer lisa y llanamente los 100.000 menos la pérdida que me dio el APORI. Me daría 40.000. Bueno, multiplicar el resultado por 100. Hagamos esa cuenta rápidamente. Vos haces 35 dividido 40.000, lo multiplicás por 100, y fíjense que esto me da una tasa efectiva del 87,5%. Mi duda es, ¿cuál fue la tasa nominal? Y la tasa nominal fue del 35, que era la tasa que aplicaba para ejercicios 2017 hacia atrás. Estoy hablando de una sociedad anónima. Perfecto. ¿Cuál es la tasa efectiva? Y 87. Quiere decir que, tomando el resultado ajustado, este impuesto es realmente confiscatorio, porque la tasa efectiva se va al 87%. Cuando se da esa situación, vos cuando se da esa situación, vos lo que podés decir que para el periodo fiscal 2017, donde hice este análisis, aplica Candy. ¿Qué quiere decir? Que podés aplicar el ajuste por inflación impositivo. Pero escuchá bien lo que te voy a decir. Pero también para ese ejercicio podés aplicar el régimen de actualizaciones del 89, que estaba congelado al 1 de abril de 1992. Y tal vez ustedes me pregunten, ¿por qué puedo aplicar el régimen de actualizaciones del 89? Si está congelado para el 2017. Sí, entiendo, está congelado. Pero si vos podés demostrar que aplicando el APORI esto te da un supuesto de confiscatoria, como se lo demostré en el pizarrón, en ese caso quiere decir que para ese periodo fiscal el artículo 39 de la 24.073 es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Y porque acá está vedando un derecho constitucional, que es el derecho de la propiedad. ¿Está bien? O si quieren en otros términos, el principio constitucional del artículo 17 de no confiscatoriedad. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso quiere decir que para ese ejercicio no existe el artículo 39 de la 24.073. Y si no existe ese artículo para ese ejercicio, puedes aplicar para ese ejercicio el ajuste por inflación impositivo y el régimen de actualización del artículo 89 y actualizar para ese ejercicio todas tus amortizaciones impositivas y todo el costo de los bienes de uso vendidos lo puedes actualizar. Entonces, ojo, que desde el 1 de abril de 1992 hasta 2017, si bien en esos periodos fiscales no puedes aplicar APORI ni tampoco el régimen del artículo 89, esta premisa cae cuando vos en un periodo fiscal puedes demostrar un supuesto de confiscatoriedad. ¿Está bien? Bien. Dicho esto, vamos a ir a las cuestiones técnicas, vamos a entrar al artículo 89. Acompáñenme en 2 minutos. ¿A quiénes aplica el artículo 89? Bueno, hay tres aspectos que ustedes deben contemplar a la hora de analizar si aplicamos o no el 89. Básicamente el primero es, el primer parámetro es un parámetro en realidad medio mentiroso, porque los sujetos alcanzados son todos los sujetos del impuesto a las ganancias. Pueden aplicar 89. Pero sí tienes que tener dos parámetros, que es momento de actualización y bienes alcanzados. Quiere decir que no todos los bienes tienen 89, por más que sean activos no monetarios. Entonces, el 89 está dirigido a activos no monetarios, está bien, pero no todos los activos no monetarios tienen el régimen de actualización del 89. Tienen que ser bienes tipificados en el 89. Caso contrario, por más que sea un activo no monetario, si no está tipificado en el 89, no lo puedes aplicar. Segundo, hay un momento de actualización. Quiere decir que vos tenés que cumplir dos pautas. Una pauta que yo llamo temporal, que es el momento de actualización, y una pauta que llamo sustancial, que es que el bien esté tipificado. En cuanto a sujetos alcanzados, que es el tema que voy a desarrollar ahora, escuchen porque es un tema muy importante que ustedes deberían tenerlo en cuenta. ¿Está bien? Miren esto, con respecto a supuestos alcanzados. Sujetos alcanzados. El APORI aplica a residentes y no residentes. ¿Está bien? Residentes y no residentes. Segundo, puede ser que el residente sea un sujeto empresa o puede ser que simplemente sea una persona física y aplica el 89. Quiere decir que vos podés ser una persona física y tener renta del suelo y aplicar 89, renta de capital y aplicar 89, renta de tercera y aplicar 89 y renta del trabajo personal y aplicar 89. Y si tienes una renta de tercera y sos una persona física,
Ya sea tengas una explotación unipersonal o una sociedad de personas, puedes aplicar 89. Y la sociedad de capital, si bien son distintas de las 89, las sociedades de capital son diferentes a la sociedad de personas, todas aplican 89. Les voy a dar un ejemplo de cada caso. Miren esto, qué apasionante que es. Con relación a sujetos alcanzados, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. El primer supuesto que yo siempre doy es, soy una persona física, ¿no? Se lo voy a demostrar con el pizarrón para que vean de que el 89 aplica a una persona física en todas sus manifestaciones. Miren esto. Soy una persona física. ¿Rentas de cuántas categorías puedo tener? Y fácil, si yo soy una persona física, puedo tener renta de primera. Por ejemplo, locación de inmuebles. Perfecto. Esta renta puede tener 89. ¿En qué caso? Y si yo tengo un inmueble que estoy dado en locación, ese inmueble constituye un bien de uso, va a tener amortización. Quiere decir que la amortización va a ser actualizable. Bien. ¿Qué otro caso podemos tener? Y vos podés ser una persona física que tiene renta de segunda. ¿Cuál es el ejemplo? Y vos acá, como renta de segunda, podés tener, por ejemplo, enajenación de activos financieros variables. Y los activos financieros variables son todos no monetarios. Quiere decir que, ejemplo, cuando vos vendes acciones, esa compra-venta de acciones tiene actualización por el 89. Puedes tener renta de tercera, porque tenés una explotación unipersonal. Y si dentro de la explotación unipersonal, por ejemplo, tenés un bien de uso, lo vas a amortizar, y la amortización va a ser actualizable. O puede ser que seas un sujeto de cuarta. Suponete que tenés un estudio profesional, y tenés bienes muebles amortizables, por ejemplo, las computadoras. Bueno, esas computadoras van a tener actualización por el 89. Entonces, fíjense, es una persona física. Estoy de acuerdo con todos ustedes, es una persona física. Está teniendo renta de primera, renta de segunda, renta de tercera y renta de cuarta, y a todos estos bienes que les estoy aplicando. Y les estoy aplicando artículo 89. Entonces, fíjense de que una persona física en sus tres manifestaciones de renta, primera, segunda, tercera y cuarta, puede aplicar el 89. Por eso es que es un régimen muy importante, porque aplica de manera muy amplia. Fíjate esto, a ver, dame 2 segundos. Si sos una sociedad de capital, por ejemplo, una sociedad de capital y tenés un bien de uso, ese bien de uso va a amortizar. Bueno, la amortización puede tener 89. Si sos una sociedad de personas y compraste un bien de uso, vas a amortizar. Bueno, esa amortización puede tener 89. Entonces fíjense de que en lo que es sujeto residente aplica 89. ¿Qué pasa con los sujetos del exterior, el beneficiario del exterior? Rápidamente, acompáñenme, porque fíjense, si yo estoy en Argentina, ¿no? Y esto es el mundo, y acá tengo un sujeto que está en el exterior, vos suponete que si ese sujeto viene a Argentina y presta un servicio, por este servicio va a tener fuente argentina. ¿Está bien? Y mi pregunta es, ¿cómo va a tributar por esa fuente argentina? Ahí, todos sabemos que el sujeto al que recibió la prestación le va a pagar, pero en el pago le va a retener. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tributa este? Y este tributa a través de la retención de pago único y definitivo. ¿Presenta declaración jurada? No presenta ninguna declaración jurada. ¿Por qué? Porque ya con la retención que le hizo el sujeto local, ya tributó el impuesto a las ganancias. Mi pregunta es, si ese sujeto que está en el exterior ya tributó mediante la retención, ¿en qué casos resulta de aplicación el artículo 89? ¿En qué casos? Porque en un sujeto local, fíjense que es más fácil verlo. ¿Por qué? Y tenés renta de primera, segunda y tercera, o tenés renta de tercera, y tenés un bien de uso y tenés que presentar una declaración jurada, por lo tanto tenés que amortizar, o tenés que vender un bien de uso y calcular el costo computable, y ahí sí, bueno, ahí voy a actualizar. ¿Está bien? Es mucho más fácil de verlo. Pero un sujeto que está en el exterior es mucho más difícil pensar cuándo le aplicaría el régimen de actualización del 89 si estos no presentan declaración jurada. No presenta una declaración que diga ingreso menos gasto, renta y eso grava. No presenta. Esto es tributo mediante la retención que le hace el sujeto local. ¿En qué caso entonces este sujeto aplicaría 89? Yo les dije que le aplica a todos los sujetos el impuesto a las ganancias. Bueno, hay un supuesto donde sí pueden aplicar y escuchen bien. Tomen nota, porque generalmente la gente pregunta esto. Miren esto.
Si yo estoy en Argentina, ¿no? Suponete que estoy en Argentina. Yo estoy en Argentina, ¿no? Argentina. Y acá está el mundo. Bueno, acá puede haber un sujeto, que es un sujeto del exterior, vive en Madrid, y que compre lo que yo llamo activos financieros. Suponete que compra acciones de una empresa argentina. O compra cuota parte de un fondo común de inversión de Argentina. Claramente, este sujeto, en el día de mañana, cuando venda estas acciones o rescate esta cuota parte del fondo común de inversión, esto para el sujeto del exterior es una renta de fuente argentina. ¿Está bien? Y mi pregunta es, ¿y cómo va a tributar? Y seguramente me digas que el sujeto pagador de la renta tiene que retener. Sí, pero este sujeto tiene dos posibilidades. Tiene posibilidad 1. Vieron que tomar la alícuota del 35% sobre base presunta del 90% y ahí termina la retención. O tiene la opción para estos activos financieros de aplicarle el 35% sobre la base real. Y cuando hace la base real, vos haces precio de venta menos costo, menos gasto. Este costo tiene actualización por el artículo 89. Así que, ojo con si ustedes tienen sujetos del exterior. Si ustedes tienen sujetos del exterior que tienen activos financieros, ojo con ese tema. Por activos financieros de Argentina. Cuando los vendan, esos activos financieros, y si son variables, y cuando los vendan, por ejemplo, acciones, cuota parte del Fondo Común de Inversión, los vendan, tienen la posibilidad de que le hagan la retención sobre base presunta, 35 sobre el 90, o sobre la base real. Precio, menos costo, menos gasto. Pero ese costo, estamos hablando de un activo financiero variable. Es un activo no monetario. Por lo tanto, tiene actualización. Esto lo confirma la resolución general 4227 de AFIP, que el costo, en su caso, puede ser actualizado. Entonces, fíjense en que le di todo el abanico de sujetos. Una persona física con rentas de 4 categorías. Una sociedad de capital, una sociedad de personas y un sujeto del exterior. Entonces, el régimen es muy amplio. Está bien, es muy amplio. Entonces, olvidémonos que ahora estamos por presentar ganancias personas jurídicas y estamos pensando que el 89 solo aplica a ellos. No. Cuando empiecen a confeccionar la declaración jurada de las personas físicas, puede aplicar también el 89. Y si tiene un sujeto del exterior, también puede aplicar el 89. Bien. Ahora voy a ir a la pauta temporal. Ya hablé de la pauta subjetiva. Entonces, con sujetos ya saben, no cabe duda. ¿A quiénes aplica? A todos los sujetos del impuesto a la ganancia. Espero que ninguno se haya quedado con la duda. Bien. Denme 2 segundos que me mandó una macana. Ahora voy a ir a los ejemplos y a los ejercicios, porque quiero verlo desde un punto de vista práctico. ¿Qué le pasó? Bueno, denle 2 segundos que... Ahí está. Momento de la actualización. Este no es un tema menor. Escuchen bien. Yo generalmente trabajo, bueno, atiendo normalmente muchas consultas y me dedico a la consultoría. Entonces, normalmente la pregunta que me hace la gente es, compré el bien en tal ejercicio y en tal fecha, ¿tiene actualización? Yo digo, no, el 89 actual, el artículo 93, tiene que cumplir una pauta temporal. ¿Está bien? Ya la pauta subjetiva es fácil de cumplir porque aplica a todos los sujetos, pero la pauta temporal no es fácil de cumplir. ¿Cuál es la pauta temporal? Escuchen bien. Es que vos tenés que adquirir un bien en un ejercicio al cual aplica la reforma. Quiere decir que a los bienes viejos, a los cuales no aplicaba la reforma, ¿tiene actualización? La respuesta es no. A menos que hayas optado por el revalúo impositivo. ¿Está bien? Para las nuevas inversiones y nuevas adquisiciones de activos no monetarios, vas a tener 89. Pero tenés que tener cuidado de que sea un bien que adquiriste en un ejercicio en el cual aplica la reforma. Se le voy a dar 2 ejemplos fáciles porque estoy disertando con consultas que me hace la gente. Está bien, normalmente. Y yo digo, pero no, tiene que ser un ejercicio al cual le aplica la reforma. Está bien, miren esto. Rápidamente porque quiero ir, traje muchos ejercicios para realizar y mi idea es hacer todos esos ejercicios, uno por uno. Incluso hice un ejercicio de rescate de cuotas parte de fondos comunes de inversión. Bien, no estoy encontrando un mercado propicio. Miren esto, quiero que vean esto.
La ley de reforma aplica a ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. ¿Está bien? Quiere decir que un sujeto que va de enero a diciembre de 2018, es fácil. Este es el ejercicio al cual le aplica la reforma. Quiere decir que si yo adquiero un activo no monetario a partir del 1 de enero, ese bien lo haya adquirido en 2018, 2019, 2020, en cualquier ejercicio de acá a futuro, su costo, ya sea cuando amortice o cuando lo venda, su costo histórico va a tener actualización. ¿Está bien? Quiere decir que si yo lo compré antes de esta pauta temporal, acá en 2017, el bien no tiene actualización. ¿Quedó claro? Bien. ¿Qué pasa con un sujeto que va al 30 de junio? Y lo voy a desarrollar porque es otra pregunta que la gente me hace. Bueno, ¿cuándo inicia el ejercicio de un sujeto que cierra el 30 de junio ahí? 1 de julio de 2018. ¿Cuándo cierra? 30 de junio de 2019. Pero acá vos tenés otro ejercicio. Porque acá te agarra el 1 de enero. Y acá tenés un ejercicio que cierra 30 de junio de 2018. Mi pregunta es, ¿a qué bienes le va a aplicar la reforma? Y los bienes a los cuales le va a aplicar la reforma son los bienes que adquiera a partir del 1 de julio de 2018 hacia futuro. Quiere decir que tienen que ser bienes adquiridos a partir del 1 de julio. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque a este ejercicio, que es el ejercicio, perdón, 2018 le puse. 1 de julio de 2018 y cierra el 30 de junio de 2019. Este ejercicio que cierra 2019 es el ejercicio, es el primero iniciado a partir del 1 de enero de 2018. Es un ejercicio al cual ya le aplica la reforma. ¿Está bien? Quiere decir que yo, para cumplir la pauta temporal, tiene que ser a partir del 1 de julio en adelante. Si lo compré en este pedacito que me queda entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio, acá, estoy comprando el bien en un ejercicio al cual no le aplica la reforma, entonces no cumple la pauta temporal. Escuchen bien, esta pregunta me la hace todo el mundo. La gente piensa que el bien vos lo tenés que adquirir a partir del 1 de enero de 2018 y la respuesta es no. El bien lo tenés que adquirir en un ejercicio al cual le aplica la reforma. Entonces tiene que ser un ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2018. Quiere decir que el ejercicio inició acá, entonces quiere decir que a partir de acá, los bienes que yo adquiera van a tener actualización. Pero si yo adquiero, en este caso, por ejemplo, entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018, un bien, este bien no tiene actualización, porque lo estoy adquiriendo en el ejercicio que cerró el 30 de junio de 2018, y es un ejercicio al cual no le aplica la reforma. ¿Está bien? Entonces, ojo con ese tema. Yo me tengo que preguntar, ¿el ejercicio donde lo estoy adquiriendo el bien, le aplica la reforma? Si la respuesta es sí, ok, ese bien tiene actualización. No, lo adquirí justo unos días antes, no tiene actualización. Entonces hago el hincapié con un sujeto que cierra el 30 de junio, porque la gente me dice, pero si lo compré entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, tiene actualización, lo compré a partir del 1 de enero de 2018. La respuesta es no. La ley te dice que lo tenés que adquirir en el primer ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2018. ¿Está bien? Caso contrario, no tiene actualización. Entonces, un ejercicio que cierra el 30 de junio lo tenés que adquirir a partir del 1 de julio de 2018. ¿Por qué? Porque ese es el primer ejercicio al cual le aplica la reforma. Espero haber sido más que claro en este tema, porque me llegan preguntas de este tipo. ¿Está bien? Y si lo adquirí antes, en 2017, tampoco, porque a ese ejercicio no le aplicaba la reforma. Reforma tributaria de la 27430. Pero, entonces, está claro que yo siempre me tengo que preguntar disculpe, me estoy muriendo de calor acá. Está claro que yo siempre me tengo que preguntar si el bien lo adquirí en un ejercicio al cual ya le aplicaba la reforma. ¿Está bien? Si la respuesta es sí, tiene 89. La respuesta no, no tiene 89. A menos que haya optado por el revalúo impositivo, que son casos muy particulares. Bien. Ahora, esa es la pauta temporal. La pauta subjetiva ni la menciono porque sabemos que a todos los sujetos le aplica. La pauta temporal no, porque no a todos los ejercicios se aplica el 89. ¿Está bien? Tiene que ser un bien donde yo tengo que ver el origen, cuándo lo adquirí. Y la pauta sustancial, bueno, la pauta sustancial, yo me refiero a no todos los bienes tienen actualización. Y escuchen bien lo que voy a hacer. Voy a desarrollar este tema.
Tendría que abrir un poco ahí el aire cuando estoy muriendo. Escúchenme lo que les voy a decir. Escuchen bien. No a todos los activos no monetarios les aplica el 89. Quiere decir entonces que un bien puede cumplir la pauta temporal, lo adquirí a partir de la reforma, pero pues ok, ¿y es un activo no monetario? Ok, sí, pero no está tipificado en el 89. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No tiene actualización porque no está tipificado en el 89. Entonces, la pauta temporal debe cumplirse concurrentemente con la pauta sustantiva, que debe ser un bien tipificado en el 89. Por ejemplo, los bienes de cambio. Si vos adquirís un bien de cambio, ya sea mueble e inmueble, no tenés actualización por el 89. ¿Por qué no tenés actualización por el 89? Vayan a la ley. Escuchen bien, esto no es un tema menor. Vayan a la ley. Vayan al artículo 55 en adelante. ¿Qué te dice el artículo 55 en adelante? ¿Saben lo que te dice? Que los bienes de cambios tienen actualización. Bien, habla de evaluación de bienes muebles y te habla de actualización. De que el precio de compra, cuando es anterior a los 2 meses del cierre, tenés que actualizar ese precio de compra hasta el cierre. Y se habla, fíjense, ¿cómo evaluás mercadería de reventa, materias primas o material? Y precio de la última compra de los 2 meses anteriores. Pero, ¿qué pasa si no tenés un precio de compra en ese lapso? Y la ley te dice tomar el último precio de compra del ejercicio y actualizarlo. ¿Por qué no aplicamos esa actualización? Deberíamos actualizar ese precio de compra para volver esos bienes al cierre. ¿Saben por qué no lo aplicamos? Porque si bien el artículo 52 te habla de actualización, esos bienes no están en el 89. Entonces, ¿recuerdan que yo los que le dije al principio de la clase? Que la ley siempre te habla de actualización en muchos artículos, pero si ese artículo no está en el 89, quiere decir que no tiene actualización por más que la ley te habla de actualización. Vayan a bienes de uso, a bienes de cambio, pero bienes inmuebles. ¿Cómo lo tenés que evaluar? Y el criterio general, si vos sos una empresa que se dedica a construir inmuebles, lo evaluás a costo. Costo del terreno más costo de las inversiones de la construcción, y la ley te dice que todo eso lo tenés que actualizar. Te lo dice la ley. Y mi pregunta es, ¿son actualizables? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque los bienes de cambio, muebles e inmuebles, no están tipificados en el 89. Hay un solo caso de bien mueble que vos podés actualizar y es bien de cambio. Hay un solo caso, pues un caso muy puntual y ni lo voy a mencionar. Se los voy a dejar de incógnita. No, bueno. El único caso que vos podés actualizar lo que es bien de cambio es un caso muy puntual. Es cuando vos tenés explotaciones forestales. La madera cortada representa bienes de cambio. Bueno, esos bienes de cambio tienen o una protección especial por la ley de promoción forestal 21695 o tienen actualización por el régimen del 89. Está bien, pero es un caso muy puntual, porque tiene que tener una protección forestal. Caso contrario, no tenés actualización. Entonces, los bienes de cambio son activos no monetarios, pero no les puedo aplicar el 89. Entonces, cuando vayan a la ley y vean que para evaluar tenés que tomar el costo histórico, por ejemplo, si es un bien de cambio inmueble, actualidad, no lo puedes aplicar. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, vuelvo a repetir, tenés que cumplir las dos pautas. La pauta temporal, momento de actualización, y la pauta sustancial tiene que ser un bien tipificado en el 89. Bienes alcanzados. Bueno, escuchen bien. Antes de meterme en cuáles son esos bienes que son actualizables, una vez que cumplen la pauta temporal, me gustaría meterme en otro tema. El otro tema es el índice actualizado. Porque si yo te digo, cumple la pauta temporal, bien, y la sustancial también está tipificado, voy a decir, bueno, quiere decir que ese bien, cuando repercutan resultados, ya sea mediante amortización o mediante el costo, ese costo o esa amortización histórica es actualizable. Pero mi duda es, ¿qué índice vamos a utilizar? Bueno, voy a hacer un pequeño comentario, porque me estoy tratando de apurar porque quiero ir a meterme a todos los ejercicios que he traído, y son bastantes. Entonces, quiero meterme en los ejercicios. De hecho, voy a hacer un ejercicio de amortización de bienes de uso, pero total, de inicio a cierre. Voy a hacer un ejercicio de venta de bienes de uso. Voy a hacer un ejercicio de compra-venta de activos financieros. Y voy a hacer un ejercicio de venta y reemplazo, de inicio a cierre. Entonces, si quiero desarrollar todo esto en el día de hoy, igual tienen el material. Tengo que meterle un poco, pero
no puedo dejar de hablar de los temas teóricos, de quiénes aplica, cuándo, aquí, qué viene, tengo que meterme. Y el índice de actualizar no es un tema menor. Miren esto. Escuchen bien. Ojo con este tema. Para ejercicios a los cuales aplica la reforma tributaria, vos tenés que utilizar el IPC. ¿Está bien? El índice de precios al consumidor. ¿Qué quiere decir? Que si sos un sujeto que va de enero a diciembre, tenés que utilizar para ese ejercicio el IPC. Pero si sos un sujeto que va del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, ese es el primer ejercicio. Tenés que aplicar el IPC. ¿Está bien? Pero fíjense que ese es el primer ejercicio, pero no es el ejercicio de 2018, es el ejercicio de 2019. Entonces ahí, ¿le aplica la reforma? Sí, y es el primer ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que tenés que actualizar, pero por IPC. Bien, escuchen bien. Los ejercicios a los cuales no aplica la reforma, ustedes tienen que aplicar el IPI. Obviamente, tal vez usted diga, no, pero en esos ejercicios, las actualizaciones están congeladas al 1 de abril de 1992. Sí, estoy de acuerdo, pero si llegas a aplicar Candy y aplicar el APORI más régimen de actualización para ese ejercicio, tenés que hacerlo con el IPIN y no con el IPC, porque el IPC aplica por la ley 27468 del 4 de diciembre de 2018 para ejercicios a los cuales se aplica la reforma. La razón por la cual cambió IPC por IPIN se las digo rápido. Miren la evolución de 2017 a 2019. La columna en azul tienen el IPIN y en rojo tienen el IPC. ¿Qué quiere decir esto? Es la evolución de 2017 a 2019. Que la razón por la cual el legislador cambió IPIN por IPC es porque el IPC siempre está por debajo del IPIN. Quiere decir que es menor. Si es menor, vos vas a tener una menor actualización y por lo tanto vas a tener un menor costo computable o una menor amortización y por lo tanto vas a pagar más impuesto a las ganancias. Entonces, si hubiéramos utilizado el IPIN, la actualización sería mayor y pagaríamos menos impuesto a la ganancia. Por eso es que el legislador pensó en usar el IPC y no el IPIN, que el IPIN en el corto plazo, fíjense en qué diferencia tiene con el IPC. Bien. Para actualizar, si nosotros decimos, el bien cumple la pauta temporal y cumple la pauta sustantiva, está en el 89, la actualización en el 89, escuchen bien esto, también me lo han preguntado. ¿Tengo que restarle 1? ¡No! La actualización se hace sobre importe histórico por IPC, mes de la actualización, sobre IPC de origen. ¿Está bien? No le resto nunca 1. El restarle 1 se aplica en el estático y dinámico del ajuste por inflación impositivo, pero acá no. ¿Por qué no? Y porque yo quiero que el resultado de esto sea el importe histórico más la inflación. Entonces yo a este índice le resto 1, no me va a dar el importe histórico más la actualización, solo me va a dar la inflación del importe histórico, y yo con eso no hago nada. Yo necesito que me dé. Quiero actualizar la amortización histórica. Bueno, la amortización histórica sobre el coeficiente, pero el coeficiente nunca le tenés que restar 1, porque quiero que me dé el valor histórico más la inflación. El día que ustedes resten por 1, le va a dar cualquier cosa. Entonces no tienen que restar por 1. ¿Está bien? Siempre es IPC, mes de la actualización, sobre IPC de origen. Bien. Bienes alcanzados. Vamos a ver qué bienes podemos actualizar. ¿Por qué? No les dije de que no todos los bienes son actualizables. Bien, escuchen bien. Minas, canteras, bosques y bienes análogos. ¿Está bien? Artículo 75, actual artículo 78. Esto es, por ejemplo, el caso de una petrolera. Una petrolera tiene un pozo, ¿no? Tiene ese pozo que tiene la petrolera, es amortizable, y se amortiza en función de las unidades extraídas. Bueno, ahí ese bien tendría actualización por el 89, la amortización. ¿Qué más puedo actualizar? Escuchen bien este concepto. Edificios y demás construcciones sobre inmuebles. ¿Está bien? ¿Qué está queriendo decir? Que los bienes de uso que sean inmuebles, obviamente la parte del edificio, porque el terreno no amortiza, pueden actualizar la amortización. Y tenemos los bienes muebles amortizables, por ejemplo, las maquinarias. Mi pregunta es, escuchen bien, en la ley del impuesto a la ganancia, ustedes pueden, básicamente los bienes de uso amortizan. Bueno, ahí los tienen, minas, canteras y bosques, inmuebles y bienes muebles que sean bienes de uso. Por ejemplo, una planta industrial o un local comercial tendrías que amortizar. Bueno, eso que vos amortizás tiene actualización. Después tiene algo más, quiero que
prestes atención en el concepto que es bienes muebles. Bueno, bienes muebles ya sabemos, maquinarias, computadoras, instalaciones, bla, 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 bla. La pregunta es, ¿habla de bienes intangibles? Por ejemplo, una marca, no una marca autogenerada, sino una marca comprada, valor llave, etcétera, o sea, entre otros. Vieron que los intangibles, los bienes intangibles que ustedes tienen en el balance, pueden amortizar. Hay bienes intangibles que amortizan y hay bienes intangibles que no amortizan. Ejemplo de no amortiza, ahí el valor llave. Bien intangible que amortiza ahí, cuando compras una marca o una licencia y esa marca o esa licencia tiene un plazo de vida útil. Por ejemplo, vos compras una licencia es por un determinado tiempo, es como estás comprando un intangible. Mi pregunta es, acá, ¿está hablando de amortización de intangibles? Por favor, tomen nota de esto. Los intangibles, cuando amortizan, puedes deducir la amortización, pero no tienen actualización. ¿Quedó claro? Por favor, es importante que vos veas este tema. ¿Por qué es importante que veas este tema? Porque ahora vas a ver que cuando siga, el intangible, cuando amortiza no tiene actualización, pero cuando lo vendo sí tiene actualización. Entonces quiero que pongas el acento en esto. Yo acá de qué estoy hablando, de amortización. Entonces, si compro un bien que cumple la pauta temporal y a su vez es un bien amortizable, como una mina cantera, como un bien mueble o inmueble, y es bien de uso, cuando yo amortice, ese bien va a tener actualización. Pero no va a aplicar para los intangibles que amortizan. ¿Quedó claro? Bien, espero haber sido claro. Entonces, ustedes tienen un intangible que adquieren a partir de un ejercicio al cual le aplica la reforma, y es un intangible amortizable, van a poder deducir la amortización, pero la amortización histórica, porque no va a tener actualización. Voy a decir, ¿pero cumple la pauta temporal? Sí, sé que la cumple. Pero mi pregunta es, ¿la amortización, el artículo 89, te la tipifica como actualizable? La respuesta es no. Bien, entonces, ojo con este tema. Bien, vamos al siguiente, vamos a un ejemplo sencillo. Miren esto. Se compró un bien de uso en 100.000 en febrero de 2018 con una vida útil de 5 años. Suponete que este bien, di 5 años le metí. Sí. Bien. Suponete que esté bien, bueno, que esta es una empresa que va de enero a diciembre, ¿no? De enero a diciembre. Quiere decir que mi pregunta es, ¿cumple la pauta temporal? Sí, la cumple. ¿Cumple la pauta sustancial? También. Lo estoy adquiriendo en un ejercicio al cual le aplica la reforma, pauta temporal, y cumple la pauta sustantiva. Es un bien de uso mueble. Quiere decir que está tipificado en el 89. Quiere decir que es actualizable. Acá me da los índices. Este PowerPoint no forma parte del material, pero si quieren después se los mando por mail, cualquiera que me lo pida. Porque ahí tienen los índices para aplicar. Bien, fíjense, yo digo, bueno, hago los 100.000 de amortización histórica y lo divido por los 5 años, 20.000 por año. Pero escuchen bien, la pregunta hacia mí es, ¿cuándo compré el bien? Y el bien lo compré en febrero de 2018. Mi pregunta es, de febrero de 2018 a diciembre de 2018, ¿hubo inflación? Quien me dice que no, le digo, dígame en qué país vive. ¿Hubo inflación? Entonces, fíjense de que vos, si dejaste, si no, pero este es el primer ejercicio, sí, pero vos tenés que cuantificar todo al cierre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vos, esa amortización del primer ejercicio tiene actualización. ¿Cómo hace la actualización? Y IPC, diciembre de 2018, que es el ejercicio de cierre, sobre IPC, mes de la compra, febrero de 2018. Eso me da el coeficiente, y fíjense, multiplico el coeficiente de 1,41 por 20.000, y ahí tengo la amortización actualizada. Bien. Vamos al ejercicio de 2019. ¿Cómo actualizo? Bueno, fíjense. IPC, yo siempre actualizo el valor histórico. A este mismo valor pueden llegar con otros métodos. Yo, por una cuestión pedagógica y didáctica, para que ustedes me entiendan, siempre voy al importe histórico. Escuchen bien, miren esto. 20.000, pero esos 20.000 que estoy poniendo ahí en 2019, es histórico, ¿sí? ¿De qué fecha? Pesos de poder adquisitivo, ¿de qué fecha? Anticúen la partida, y de febrero de 2018. Entonces está claro de que para que yo calcule el coeficiente de actualización de 2019, tengo que hacer IPC de diciembre de 2019, porque es el ejercicio de cierre, no vayan a decirme IPC de diciembre de 2018. ¿Está bien? Tiene que ser IPC de febrero de 2018, porque yo estoy actualizando el valor histórico, y ese valor histórico ¿de cuándo es? Anticúen la partida, de febrero de 2018. Entonces voy
de diciembre de 2019 a febrero de 2018. Tomo el coeficiente y actualizo la amortización histórica. Fíjense que, ¿por qué me da mayor? Y porque fíjense en que esa actualización de la amortización histórica incluye la inflación de 2019 y la inflación de 2018. Quiere decir que si la inflación en los ejercicios siguientes sigue subiendo, como sucede siempre en Argentina, quiere decir que en 2020, cuando actualice los 20.000, no me va a dar 43.000, me va a dar un número mayor, y así sucesivamente. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo no se ven los importes? Oh, ¡ay, Dios! A ver, ¿cómo no se ven los importes? Si estoy mostrando el PowerPoint. Ah, disculpen, es un problema técnico. Es un problema técnico. Denme 2 segundos, por Dios. Ay, denme 2 segundos. Por favor, si alguien de asistente técnico me puede decir por qué no se está mostrando el PowerPoint en pequeño. Yo lo estoy viendo en pantalla completa. No, no puede ser. Ay, Dios. Bueno, ¿se está viendo en pantalla completa? Bueno, por favor, cuando suceda estas cosas avísenme, porque si yo sigo avanzando y ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo, es una pérdida de tiempo. ¿Está bien? Yo ahí lo puse en pantalla completa. Mi duda es, ¿me estoy viendo yo o lo están viendo en pantalla completa? ¿No se ve? Bueno, a ver. A ver. ¿Qué tengo que hacer para que se muestre en grande? ¿Alguno me dice que se ve bien, muchachos? Bueno, a ver, escuchen bien. Denme 2 Richard, segundos. Sí. sí, eso lo puede cambiar la vista de cada uno de los participantes. Ah, Exacto, seleccionando la pantalla que quieren ver más grande. perfecto, perfecto. Escuchen, acá el agente asistente técnico Miguel, Miguel tu nombre, ¿no? Sí, Ángel, Ah, preferiblemente. bueno. No hay problema. Ángel Miguel o me mandé cualquiera. No, no hay drama. Eso pueden seleccionar si te ven a vos en grande o ven el PowerPoint que compartís. Muchísimas gracias, Ángel. Que, Gente, que ¿escucharon? Traten de ustedes elegir en sus máquinas verme pequeño o verme grande, porque veo que gente me ve grande. ¿Está bien? Bueno. Ángel, ¿cómo se hace? y pueden hacer doble clic en el PowerPoint o en vos y ahí van a seleccionar. Ah, ok, ok. Ahí lo escucharon, por favor. Traten de hacerlo eso así. Vuelvo con el ejemplo. Bien, cualquier inconveniente técnico yo lo sigo, Richard. Dale, muchísimas gracias. Estoy medio atrasado, así que por favor, tratemos de ir. Fíjense en el ejemplo. El ejemplo es bastante sencillo. ¿Qué hice? Y amortización histórica de 2018. ¿Cuánto deduje? ¿20.000? No, porque este bien cumple la pauta temporal y sustancial. Tiene actualización. Entonces, ¿qué debo hacer? Y actualizar esa amortización histórica. Ya me escucharon lo que dije. Yo quiero que vean esto. IPC diciembre de 2018 sobre IPC mes de la compra. Listo. Me da el coeficiente, multiplico la amortización histórica y la actualizo. El problema es 2019, que acá mucha gente me dice, tomo IPC de diciembre de 2019 y voy a tomar IPC de diciembre de 2018. Y mi respuesta es, no, la respuesta está mal. ¿Por qué está mal? Y porque yo estoy actualizando en este momento amortización histórica, 20.000. Esos 20.000 moneda de poder adquisitivo, ¿de qué momento es? Y es de febrero de 2018. ¿El bien cuándo lo compré? En febrero de 2018. Entonces tengo que anticuar, como estoy actualizando el valor histórico, voy a actualizar ese valor histórico. ¿Está bien? Entonces tomo IPC diciembre de 2019 sobre IPC febrero de 2018. Me da el coeficiente y lo multiplico por la amortización histórica. Este mismo valor de 43.000 pueden llegar con otro método. Yo no hago ese método. ¿Por qué? Porque para mí es más explicativo mostrarles a ustedes este método de actualización, porque es mucho más pedagógico. Porque ahí vos te das cuenta de que, está bien, estoy actualizando lo histórico. Por eso es que tomo el IPC de mes de cierre del ejercicio sobre IPC mes de la compra. ¿Y por qué me da mayor? Y me da mayor porque en el 2019 voy a tener actualización de 2019 más la actualización de 2018. ¿Está bien? Y así sucesivamente con 2020, 2021 y 2022. Mi pregunta es, ¿dije algo respecto del ejercicio de 2019? No. Fíjense lo siguiente, estoy con un sujeto que va de enero a diciembre. ¿Está bien? Enero a diciembre. En 2018, ¿aplicaron ajustes por inflación impositivo? La respuesta es no. ¿Cuánto dedujeron en este caso de amortización? 28.000.
De enero a diciembre de 2019, ¿aplican ajustes por inflación impositivo? La respuesta es sí. Tienen que aplicar ajustes por inflación impositivo en un sujeto que va de enero a diciembre. ¿Cuánto voy a deducir de amortización? Y 43.000. ¿Cuál es la conclusión? Y la conclusión, mis estimados, es bastante sencilla. La conclusión es que en lo que es amortización de minas, canteras y bosques, bienes muebles e inmuebles amortizables, no me importa en absoluto si aplico o no a PORI. Porque aplico o no, la amortización va actualizada. Es una pregunta que me hace todo el mundo. Ah, pero en el ejercicio 2019 aplica a PORI. ¿Puedo, igual me deja deducir la amortización actualizada? Y uno dice, ¿por qué no? Si la PORI se encarga de los activos y pasivos monetarios. Y acá, el 89 de los activos no monetarios. Entonces quiere decir que son, los dos institutos trabajan sobre dos facetas de un mismo fenómeno que la inflación, pero que son dos facetas distintas. Uno para activos y pasivos monetarios, y el otro para activos no monetarios. Entonces, ¿qué tiene que ver que aplique o no a PORI? Está bien, en materia de amortización, fíjense en de que yo tengo que actualizarla. ¿Por qué? Porque esa amortización está desfasada, es histórica, entonces la tengo que ir actualizando, para que el activo no monetario no me vicie la base imponible. Y a su vez tengo que aplicar a PORI, para que esos activos y pasivos monetarios no me vicien la base imponible. Entonces fíjense que son dos institutos que trabajan sobre dos facetas de un mismo fenómeno, pero que son distintas. ¿Está bien? Entonces, podés aplicar a PORI y podés aplicar régimen del artículo 89 en materia de amortización. Y después, podés no aplicar a PORI y podés aplicar actualización en materia de régimen del artículo 89. ¿Está bien? Bien. Por favor, acompáñenme porque esto se va poniendo sustancioso. Voy a hacer una pequeña pausa justo a las 2 horas. ¿Está bien? Voy a hacer todos los ejercicios que vine a traer. Pero quiero ahora seguir avanzando y voy a hacer una pausa justo a las 11 en punto. O un poquito antes. Acompáñenme, porque ya me está dando sed. Acompáñenme. Miren esto. Hasta ahora dijimos, la pauta sustancial tiene que ser bienes amortizables. Pero todos los bienes amortizables, no. Porque los bienes intangibles son amortizables, pero no tienen actualización por el 89. ¿Por qué? Y porque en materia de amortización, solo estos bienes son actualizables. Te lo dice el 89. Bueno, bien. ¿Qué pasa en materia de costo computable? Bien, tengo que hacer algunos comentarios respecto a este mismo tema. Escuchen bien, escuchen bien. Voy a ir al pizarrón y se lo voy a explicar rápidamente. ¿Me pueden acompañar al pizarrón? Sean amables, tengan paciencia. Saben de que yo no soy un disertante, yo no me gusta disertar, a mí me gusta dar clases. Para mí que me llamen a un lugar me llamaron para dar clases. Entonces, si viene un grosso de la tributación, obviamente se aburre. Este pibe está dando una clase de impuestos, yo no estoy en la facultad, vine a escuchar una disertación. Yo le diría, no, viniste a escuchar un curso. Y yo vine a dar clases dentro de un curso. Entonces, para mí es como si estuviéramos en la facultad, ¿no? Que estuviéramos en un auditorio y yo me pongo a disertar. Si fuera disertación, olvídense, me pongo acá, doy 2 o 3 ejemplos con el PowerPoint, paso rápido, no, bueno, después fíjense en los ejercicios, esto es disertación. Nunca me gustaban las disertaciones en realidad, porque siempre es como vas muy por arriba y nunca sos explicativo, ¿no? Es como que das por sabido que sos un profesor que tienes que saber un montón de temas, y muchos temas los das por sabido, y yo no doy nada por sabido. ¿Por qué? Porque me gusta dar clases. Entonces, escuchen bien, voy a explicarlo rápidamente en el pizarrón y voy a volver acá. ¿Está bien? Escuchen bien. En materia de costo computable, ¿a qué le aplica el 89? Allá ya no estoy hablando de amortización. Fíjense, acompáñenme un ratito al PowerPoint. Miren esto. Si yo vendo un bien de uso, una maquinaria, es un bien mueble amortizable. Mi duda es, ese bien mueble amortizable, ¿cómo se calcula el resultado? Bueno, para todos estos bienes que son activos no monetarios, ¿cómo se calcula? Voy a ir al pizarrón, disculpen. Disculpen, acompáñenme al pizarrón. Vamos a verlo en el pizarrón, que es más interesante, y estoy muy atrasado. Bueno, en todos mis cursos siempre voy atrasado. Miren qué apasionante es ese tema. Es apasionante. Miren. Si vos tenés activos no monetarios y los vendés, ¿cómo calculás el resultado de la venta? Y es bastante sencillo. Es como si vendieras un bien de cambio, que es no monetario, pero ¿cómo calcularías? Y bastante sencillo. Haces precio de venta menos costo computable. ¿Y eso qué te da? Y te da un resultado de la venta. Yo ya les dije que cuando vendes un activo no monetario, ¿qué activo no monetario? Bueno, te los voy a poner con otro color acá, miren. Ojo, no voy a poner
todos los activos no monetarios. ¿Cuáles vas a poner, Richard? Voy a poner los que son actualizables. Viene de cambio, es un activo no monetario, pero no los voy a poner porque no es actualizable. Entonces voy a poner bien de uso, escuchen, y acá voy a hacer una llave, mueble o inmueble. Voy a poner, y escuchen bien, propiedad de inversión. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Vieron los inmuebles? Los inmuebles que tiene una compañía y los destina al alquiler. Supone que yo me dedico a fabricar computadoras, ¿no? Y tengo inmuebles que los destino en alquiler. ¿Eso qué son? ¿Bienes de uso? No son bienes de uso, porque por la RT9, norma contable, te dice que es una propiedad de inversión. Entonces vos podés tener inmuebles, vos podés tener dos tipos de inmuebles. Un inmueble que es bien de uso y un inmueble que es propiedad de inversión. Y ambos tienen actualización, ¿no? Entonces, en bien de uso tenés mueble e inmueble. Ejemplo, maquinaria. Otro ejemplo, una planta industrial es un inmueble o un local comercial. Propiedad de inversión, ejemplo, inmueble y un inmueble que está destinado al alquiler. Bien, ¿qué otro tenemos? Y puedes tener activos financieros variables. Ahora voy a meterme en este tema. ¿Qué otro ejemplo? Y escuchen bien, bien intangible. Mi duda es, cuando amortiza, ¿tiene actualización este bien? No, pero cuando lo vendo, el costo computable tiene actualización. ¿Quedó claro? Por eso es que hice hincapié en los bienes intangibles. Ojo, que los bienes intangibles solo tienen actualización cuando los vendo, en el costo computable. Ahora mi duda, el problema es este de acá. Suponete que vos estás en el ejercicio 2019, ¿no? Y vas a vender en junio de 2019. Bueno, ahora quiero que me acompañen. Si vendés un bien mueble, ¿cuál es su costo computable? Y en principio es valor residual al 31 de diciembre de 2018. No, pero yo no voy a vender una maquinaria. Voy a vender, no estoy hablando de actualización, estoy hablando de la norma de fondo que es ley de impuesto a las ganancias. Después, a esto le sumo actualización. Un inmueble, ¿cómo calculas un inmueble? ¿Valor residual al cierre del ejercicio anterior? No, el criterio es, tenés que valor residual al cierre del trimestre anterior. ¿Yo cuándo estoy vendiendo? En junio. ¿Cuál fue el trimestre anterior? Y el trimestre anterior fue el que es 31 de marzo de 2019. Así que ojo con este tema, que el costo computable al momento de la venta acá en junio, si es un bien mueble, es valor residual al 31 de diciembre de 2018. Acá calculo el valor residual. Pero si es inmueble, lo voy a hacer al cierre del trimestre anterior, 31 de marzo de 2019. Fíjense la gran diferencia que hay. Bueno, pero no. Yo voy a vender una propiedad de inversión. Bueno, si la estás destinando al alquiler, quiere decir que va a tener una amortización ese bien. ¿Por qué va a tener? Y porque está sufriendo un desgaste. Entonces, para mí, en ese caso sería también valor residual al 31 de marzo de 2019. Perfecto. No. Pero voy a vender en realidad un activo financiero variable. Ejemplo, acciones. ¿Cuál es su costo computable? Ahí todos sabemos que en el impuesto a la ganancia su costo computable es costo histórico. Quiere decir costo de compra. No. Pero yo en realidad no voy a vender tampoco un activo financiero variable. ¿Qué voy a vender? Y voy a vender un bien intangible. ¿Cuál es su costo? Bueno, si es un bien intangible no amortizable, es costo de compra. Y si es amortizable, es valor residual al cierre del ejercicio de uso. Lo tenés que evaluar como si fuera un bien de uso mueble. Entonces está claro que en todos estos casos que yo tengo, en todos estos casos voy a tener un costo computable, y ese costo computable es el problema. ¿Por qué? Porque ese costo computable es histórico en principio. Entonces esto te genera un problema. ¿Qué problema me genera? Y el problema que te genera esto es que ese costo, ya sea valor residual al cierre del ejercicio anterior, valor residual al cierre del trimestre anterior, costo de compra o costo de compra, fíjate que puedes tener solo tres opciones, de acuerdo al tipo de bien que les mostré. Valor residual al cierre del ejercicio anterior, valor residual al cierre del trimestre anterior, o costo de compra, dependiendo del tipo de bien. Entonces, mi pregunta es, si ese bien lo adquiriste a partir del 1 de enero de 2018, en el ejercicio que inicia a partir del 1 de enero de 2018, o sea, en el ejercicio al cual, si lo adquiriste en los ejercicios al cual le aplica la reforma, y luego lo vendés, vas a tener un problema. ¿Por qué? Escuchen bien. Si vos compras acá
y vendés acá, pues sí, espera. ¿Cuál es el costo? Y dependiendo, valor residual al cierre del trimestre anterior, al cierre del ejercicio anterior, o costo histórico, o costo de compra. Pero el problema es que vos decís, pero pará, de acá, ¿qué hubo en Argentina? Inflación. En el precio de venta de ese bien que vos estás vendiendo, ¿le vas a considerar la inflación? Si no consideras la inflación, te digo, sos un pésimo comerciante. Hay inflación. Anda al supermercado, ¿te suben los precios? Sí, ¿por qué? Porque hay inflación. Vos, cuando vendas un bien, ¿qué vas a considerar? La inflación. Entonces quiere decir que en el precio de venta va a estar la inflación. Y acá en el costo, ¿va a quedar en costo histórico, ya sea valor residual o costo de compra? La respuesta es no, vos también lo tenés que actualizar. Porque el precio tiene la inflación y el costo también va a tener la inflación. Quiere decir que inflación contra no inflación se van a compensar y el resultado va a quedar real. Escuchen esto, acompáñenme. Y acá me voy a meter en el tema más sustancioso del 89. Acompáñenme en 2 minutos. Miren esto. Pero, ¿el costo computable de qué puedo actualizar? Y de un bien mueble amortizable, maquinaria, de un bien inmueble, excepto bien de cambio. Ya ahí el concepto es amplio. ¿Por qué? Porque cuando te dice excepto bien de cambio, te está queriendo decir indirectamente que puede ser un bien inmueble, que sea bien de uso o que sea propiedad de inversión. Un bien intangible, y acá dice, pero vos me dijiste que con los intangibles no se actualiza. Te dije que no se actualiza la amortización, porque no está acá en el 89, pero sí su costo computable cuando lo vendo. Y activos financieros variables, ¿está bien? Ahora voy a meter un poquito con activos financieros variables. Gente, no tuvimos un curso de renta financiera con ustedes, pero me gustaría hablar de activos financieros. Escuchen, ¿por qué voy a hablar de activos financieros? ¿Amortizan los activos financieros? No, los variables no amortizan. No es un bien de uso, no amortiza, es una inversión. Pero quiero hablar de este tema. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque ustedes tienen que tener en el corazón, ya sea cuando apliquen APORI o cuando liquiden renta financiera de una persona física, tener esta distinción entre activo financiero fijo y variable. Voy a meterme en este tema para que ustedes entiendan para que ustedes entiendan a qué bienes me refiero, nada más, y a qué bienes no me refiero, para que ustedes tengan esa distinción. Bueno, denme 2 segundos que voy a ir al pizarrón y estoy muy atrasado. Acompáñenme. Miren esto, qué interesante, qué apasionante que es. En toda la ley de impuesto a las ganancias, ya sea para cualquier sujeto, los activos financieros se dividen en 2. Tenés los de renta fija y los de renta variable. Los de renta fija son un título público, una obligación negociable, un título de deuda, un plazo fijo. ¿Por qué los llamas de renta fija? Porque siempre que vos los adquirís, sabes de antemano el interés que te produce. Entonces, esto lo convierte en renta fija. ¿Invertirías en un plazo fijo sin saber el interés que te produce? No. ¿Comprarías un título público sin saber los intereses que te produce? No. Por eso que se llaman de renta fija, que vos sabes de antemano el interés que te produce. Y los de renta variable son como una tómbola. O mejor dicho, esa palabra no me gusta porque se relaciona con el azar y todo lo que se relaciona con el azar es malo. Entonces, voy a usar otra palabra. Es azaroso, o mejor dicho, no con el azar, aleatorio, que es mucho más técnico. ¿Por qué es aleatorio? Compraste dividendo. Mi pregunta es, los dividendos, ¿cómo sabes? Compraste dividendos por 1.000. ¿Te van a devolver esa plata? No, no te devuelven. Vos sos propietario. ¿Eso qué te van a pagar dividendos? ¿Cuándo? Cuando a la compañía le vaya bien y a la economía le vaya bien. Entonces, ¿sé de antemano la renta que me produce? No, por eso se llaman variables. Esto de acá. Por ejemplo, las acciones. Me escuchen bien. Cuando vos tenés uno de estos te devuelven. Lo que vos invertiste te lo devuelven. Eso se llama amortización del capital. Eso te devuelven capital y a su vez te pagan intereses. Mi pregunta es, estos de acá, ¿no son un derecho a cobrar? Claramente son un derecho a cobrar. Tenés un derecho a cobrar el capital que prestaste más el interés. Quiere decir que es un derecho a cobrar. Entonces, ¿qué tratamiento tienen? Monetario. Y si son monetarios, el artículo 89 se encarga de los no monetarios. Entonces el 89 nunca se encarga de los activos financieros de renta fija. ¿Está claro? Entonces tienen títulos públicos, títulos de deuda y cualquiera que sea de renta fija, como LETES, no van a, cuando si anda a vender uno de esos instrumentos como el título público, no tiene actualización por el 89, porque tiene que ser variable. ¿Y por qué no tiene actualización por el 89? Porque es un derecho a cobrar y ese derecho a cobrar ya está protegido por el ajuste por inflación impositivo porque es monetario. Vamos a los variables. Los variables son un activo
no monetarios. Fíjense que en el ajuste por inflación impositivo, ¿cómo son estos? Y son no computables, mientras que los de arriba son computables. Quiere decir que el ajuste por inflación no se encarga de ellos. ¿Por qué no se encarga de ellos? Y porque el que se tiene que encargar es el 89, porque esos son no monetarios. Fíjense, qué apasionante, ¿no? Como un tema... Gente, Bilbao, Nelson, te voy a matar. No. Escuchen bien. Recuerden esto. Vuelvo a repetir este tema. Tal vez no quedó claro. Voy a repetirlo.